Una carga o una resistencia de carga de 250 ohms se conecta a una fuente de tensión de 100 voltios, como se representa en el circuito de la figura 2.45. La resistencia del voltímetro equivale a 1000 voltios y la del amperímetro es despreciable. Es decir, aquí en este circuito tenemos esta parte superior, equivale a lo que es el voltímetro, y esta parte equivale a lo del amperímetro. Un amperímetro. Tenemos dos cosas aquí conectadas, ¿no? Vamos a resolverlo. Dice, inciso A: hallar la potencia eléctrica disipada en la resistencia de carga, es decir, la potencia sobre esta. Para esto, para el inciso A, vamos aquí a dividirlo. Inciso A, vamos a necesitar dos ecuaciones. Una, la intensidad de la corriente en la carga o la resistencia de carga es igual a la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, en este caso, que serían los 100 voltios, ¿no? Vamos a poner aquí voltaje entre la resistencia de carga, que en este caso serían 250. Vamos a poner aquí resistencia de carga. Okay. Vamos a utilizar también otra ecuación donde dice que la potencia de eléctrica disipada es igual a la intensidad de la corriente por el voltaje. En este caso es la intensidad de la corriente que pasa a través de la resistencia y el propia diferencia de potencial o voltaje que tenemos, que serían los 100 voltios, ¿no? Entonces primero calculamos la intensidad de la corriente que pasa a través de nuestra resistencia de carga. Serían 100 voltios entre la resistencia de carga, en este caso son 250 ohms. Esto es igual a 0.4 amperes. Ahí está. Este resultado lo vamos a colocar en nuestra ecuación para poder calcular nuestra potencia. Entonces, la potencia es igual a 0.4 amperes por el voltaje, que en este caso serían 100 voltios. Ok, entonces el resultado, 0.4 por 100 nos dan 40 vatios. 40 vatios o watts, ¿no? Esto sería para el inciso A. Ahora vamos a ver para el inciso B, qué es lo que vamos a hacer o que nos está pidiendo. Dice, ¿cuál es la apariencia obtenida aparente al multiplicar las lecturas de los aparatos de medición? Bien, aquí vamos a utilizar dos ecuaciones. Una donde dice que la intensidad de la corriente en el voltímetro es igual al voltaje que estamos midiendo entre la resistencia del voltímetro, y vamos a sumar posteriormente la intensidad de la corriente total es igual a la intensidad de la corriente en el voltímetro más la intensidad de la corriente
que está pasando por la resistencia de carga. Bien. De la primera ecuación calculamos la intensidad de la corriente del voltímetro es igual al voltaje, que serían 100 voltios, entre la propia resistencia de el voltímetro, que tenemos aquí el dato, que son 1000 ohms, 100 entre 1000, 0.1 amperes de intensidad. Bien. Este dato lo colocamos en nuestra ecuación siguiente y obtenemos que la intensidad de corriente total es igual a 0.1 amperes más la intensidad de corriente que pasa por nuestra resistencia de carga, ¿no? En este caso serían 0.4 amperes. Esto nos da una intensidad de corriente total de 1.4, perdón, 0.5 amperes. Y vamos a calcular finalmente la potencia. Potencia total es igual a la intensidad de corriente total por el voltaje total. Bien, entonces la potencia total es igual a 0.5 amperes por el voltaje total, que en este caso serían 100 voltios. Entonces la potencia total o final es igual a 50 vatios. Y bien, y con esto hemos acabado el problema.